Bueno, este es un tiempo para exaltar, para alabar, para glorificar. Por eso lo invito para que allí donde usted está levante sus manos, para que usted allí invite la presencia de Dios a través de sus palmas, a través de su corazón, a través de esa actitud que usted puede tener delante del Señor en alabanza y adoración para traer libertad a su vida. Gracias, Padre Celestial. Puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Abre con nosotros el nombre de Dios. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Una vez más. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Vamos, declárelo. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Creemos que en cada casa, en cada hogar hay libertad. Sobre su familia, sobre su hogar, sobre sus finanzas, sobre todas y cada una de las áreas de su vida. Hay libertad en la casa. Hay libertad al danzar. Hay libertad en la casa. Hay libertad al danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar y disfrutar. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar y disfrutar. Somos libres. Somos libres. Somos libres por tu sangre. Libre soy. Libre soy. Una vez más. Somos libres. Somos libres por tu sangre. Libre soy. Buenas tardes, continuamos entonces con nuestra prédica del día de hoy en la Iglesia Remanente de Jesucristo de las Naciones de la Tierra. Damos la bienvenida al Espíritu Santo, a quien nos dirige, nos guía, nos orienta día a día.
Amado Espíritu Santo, bienvenido. Entra, toma el control de esta iglesia. Toma el control de nuestras vidas, nuestras mentes, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros corazones, nuestras palabras, nuestra voluntad. Entra y gobierna, amado Espíritu Santo. Necesitamos tu orientación, necesitamos tu dirección, necesitamos tu conocimiento, necesitamos tu sabiduría, necesitamos tu voluntad. Llévanos, Señor, a depender en plenitud de tu dirección en todo momento y en todo lugar. Le damos la bienvenida a las personas que nos ven en otro lugar, que nos ven en otros lugares, en otros países, en otras naciones, en otras ciudades. Bienvenidos a esta iglesia, el remanente de Jesucristo hacia las naciones de la tierra, a nivel global, a nivel mundial. Una iglesia en formación, una iglesia en cambio, una iglesia en la cual el Espíritu Santo nos guía y nos orienta y nos direcciona en ese cambio. Le damos la bienvenida a las personas que nos ven a través de las redes sociales, en Facebook y en YouTube. Bienvenidos a esta iglesia, bienvenidos. Hoy le damos la bienvenida en sus hogares, en sus casas, en sus familias, a cada persona que nos está viendo, y que usted pueda invitar también a otras personas a que nos sintonicen a través del canal. Ahí pueden ustedes ver en la parte de abajo donde ustedes nos pueden mirar, sintonizar y conectar a otras personas que puedan el Señor hablarles en una palabra, qué palabra el Señor tiene para sus vidas, lo que el Señor les habla. Igualmente los quiero invitar para que nos escriban al número que aparece ahí en la parte de abajo, es el número de la iglesia. Escríbanos para poder nosotros orar por sus necesidades, por sus proyectos, por todo lo que ustedes estén necesitando. Y quiero que usted donde está me acompañe en una oración. Quiero que oremos en este momento para que sea el Espíritu Santo guiándonos y llevándonos. Amado Padre, hoy rendimos nuestra vida delante de ti. Colocamos esta iglesia a tu servicio, al servicio de los pies de Jesús en la cruz del Calvario. Te pedimos, Señor, entra, toma el control, gobierna nuestras vidas, guíanos y llévanos en tu sabiduría, en tu palabra, en tu conocimiento, en tu verdad. Enséñanos, oriéntanos y direcciónanos en todo momento, en todo lugar. Danos, Señor, tu sabiduría, Señor, porque tu palabra dice que quién es el hombre para que tú tengas de él memoria. Gracias, Señor, por tener memoria en cada uno de nosotros, Señor, y gracias, Señor, por redimirnos en la plenitud de la sangre del Cordero inmolado de Dios, porque a través de la sangre del Cordero de Dios, usted y yo tenemos acceso al reino. Cuando usted y yo somos lavados con la sangre del Cordero de Dios, somos limpios, puros y sin mancha. Y dice la palabra de Dios que Dios nos ve puros y sin mancha, pero es a través de Jesucristo, a través de la plenitud de la sangre del Cordero de Dios, que cuando usted y yo recibimos a Jesús, debemos guardarnos para Él, debemos conservar esa sanidad, esa santidad, esa firmeza, esa convicción a diario. Eso no es solamente cuando vamos a un encuentro, cuando usted y yo tenemos ese encuentro, un bautizo, no, eso debemos hacerlo a diario. Así como alimentamos este cuerpo, debemos alimentar el espíritu, y a través de que usted y yo alimentamos el espíritu, vamos entrando en este tiempo de santidad, porque así podemos llegar al lugar santísimo, a través de la plenitud de la sangre del Cordero de Dios, y humillándonos a diario frente a la presencia de nuestro Señor Jesucristo, a los pies de Cristo en la cruz del Calvario. Y oramos, Señor, por cada familia que nos ve, por cada persona que nos ve a través de las redes sociales. Hoy bendecimos sus vidas, bendecimos sus casas, bendecimos sus familias. Hoy oramos por esta iglesia, la colocamos en las preciosas, valiosas y poderosas manos, en las manos perfectas de mi amado Jesús. Señor Jesús, entra, gobierna esta iglesia, dirige esta iglesia y dirígenos a cada uno de nosotros en tu sabiduría, en tu palabra y en tu verdad. Oramos, Padre, por los instrumentos, oramos por los salmistas, oramos, Señor, que tú tomes el control. Necesitamos que tú tomes el control, porque tú puedes guiarnos y llevarnos en la verdad, y la verdad eres tú, Señor Jesús. Enséñanos a cómo obrar, cómo hablar, cómo pedir, cómo entender, cómo conocer tu propósito, tus designios, tus tiempos, tu palabra, tu verdad. Necesitamos de tu dirección, porque así como los apóstoles decían al Señor Jesús, enséñanos a orar, y el Señor Jesús les enseñó el Padre Nuestro, que a través del Padre Nuestro usted y yo podemos conocer el reino de Dios. Hoy oramos, Señor, por los salmistas, los colocamos delante de ti. Oramos, Señor, que tú tomes el control de todas las áreas de su vida y su corazón. Llénanos, Señor, de tu palabra, llénanos de tu sabiduría, tu conocimiento, tu verdad, tu propósito, tu llamado, tu voluntad. Dales discernimiento, dales conocimiento, dales palabra, dales revelación en todo momento, en todo lugar. Háblales, Señor, háblales en sueños, háblales en visiones, háblales a través de tu poderosa palabra, Señor. Háblales, Señor, dales claridad, convicción y firmeza en el propósito que tú has depositado en cada uno de ellos, Señor, y llévalos a ser excelentes. Así como Jesús es excelente, que nosotros podamos entrar en esa excelencia en plenitud a partir de ahora. Oramos, Señor, que tú seas obrando a través de nuestras voces. Te entregamos nuestra voluntad y enséñanos a depender de ti en todo momento, en todo lugar. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Bueno, vamos a continuar con un tiempo más de alabanza, adoración, y ya continuemos con la palabra que el Señor tiene para el día de hoy. Primeramente, Señor, te damos gracias porque este es un tiempo para adorarte a ti, bendecir tu nombre.
Disponemos nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestra vida delante de ti, porque tú eres ese admirable consejero, eres el príncipe de paz. Eres tú el quien nos fortalece, eres tú quien nos lleva a esas cosas sobrenaturales que desde la eternidad ya tienes preparada para nosotros. No era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por él. Él es mi Padre y yo su Hijo. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por él. Él es mi Padre y yo su hija. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. God se encarnó, tomó forma de un hombre, por amor, caminó en humildad, en obediencia sufrió, por amor, La verdad se encarnó, tomó forma de un hombre, por amor, caminó en humildad, en obediencia sufrió, por amor, admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Solo es por tu gracia, vivo solo por ti, amado Dios.
consejero, Dígaselo. príncipe de paz. Fue lo que hizo por usted. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero. Gracias, Señor, porque tú eres el admirable consejero. Eres ese príncipe de paz. Eres tú entrando en cada hogar, en cada familia, en cada persona, en cada vida, llenando de poder, llenando de unción, llenando de vida a todo lo que nos invadía, pensamientos, palabras, actitudes. Gracias, Dios, porque este es un tiempo donde tú nos santificas y estamos preparando nuestro corazón para lo que tú, Señor, ya tienes preparado para nuestras vidas. Que este sea un tiempo donde vamos a adorar a Dios, exaltar su nombre, bendecir quién es Él, porque hoy viene el Espíritu Santo a soplar su vida, su hogar, su familia. Prepare su vida, prepare su corazón, porque hoy Dios tiene algo preparado sobrenatural para usted. Alce sus manos y alce su voz. Ahí donde usted estaba, a declarar que es el Espíritu de Dios el que sopla sobre usted, pero sopla aliento de vida, así como dice la palabra en Ezequiel, sobre esos 4 vientos, esos 4 puntos cardinales, y es Él quien resucita todos y cada uno de esos sueños a los cuales usted en algún tiempo había decidido morir. De moverte en un viento recio, dentro de mis huesos estás aquí. Punto de moverte en un viento recio, este espíritu derramarás sobre cada uno de tus hijos. Que venga hoy tu lluvia de amor, que venga hoy tu gloria inundándonos. Todo su corazón. Estamos fijos en conocer tu gran bondad y ver tu gloria y nos transforma. Poder ver la hermosura de tu presencia. Vuelo ya tu reino está. Puedo verlo ya, el cielo viene. Este al pedir recibirás. Por eso te pedimos, queremos más. Que venga
Creemos en lo que tú, Señor, vas a hacer. Sopla Espíritu, muévete, estamos listos. Sopla Espíritu, venías, lo que solo puedes tú. Una vez más. Sopla Espíritu, muévete, estamos listos. Sopla Espíritu, venías, lo que solo puedes tú. Estamos vivos en conocer tu gran bondad y ver tu gloria y nos transforma poder ver la hermosura de tu presencia. Estamos vivos en conocer tu gran bondad y ver tu gloria y nos transforma poder ver la hermosura de tu presencia. Listo, continuamos entonces con la palabra del día de hoy. Después de este tiempo de alabanza, adoración, vamos a mirar la palabra para el día de hoy. El Señor me daba la palabra gracia. Cuando nosotros miramos a la luz de la palabra, encontramos que gracia es el favor inmerecido de Dios. Es el favor que usted y yo no merecíamos. ¿Por qué no lo merecíamos? Porque nosotros éramos unos pecadores, unos hombres y mujeres en los cuales solamente estábamos destinados a morir injustamente por el pecado. Pero como el Señor nos envía a su único Hijo, a su unigénito, a Jesús, a morir por nosotros a través de la cruz del Calvario. Y es esa gracia, ese favor inmerecido que el Señor tiene hacia usted y hacia mí. Darnos ese amor, a morir por amor por cada uno de nosotros. ¿Qué padre o qué madre daría a su hijo en sacrificio por otra persona? Yo pienso que ningún padre, ninguna madre daría a un hijo para morir en sacrificio por otra persona, y mucho menos por una persona que no es de la familia. Y eso fue lo que hizo Jesús. Eso fue lo que hizo Dios, enviando a su único Hijo, a Jesús, a morir a la cruz del Calvario por usted y por mí, para darnos vida, para darnos la salvación. Por eso es tan importante que usted y yo cuidemos esa salvación a diario. Y esa gracia, ese favor inmerecido, lo tenemos todavía, en el cual usted y yo podemos tener acceso al reino a través de la sangre del Cordero inmolado de Dios. Yo encontraba que gracia es un favor inmerecido, es algo en lo cual usted y yo no merecíamos, ya que crucificamos a nuestro Señor Jesucristo. Lo crucificamos de la manera más cruel y despiadada que se pueda conocer, porque en el tiempo de la época en la cual estuvo Jesús en la tierra, Él tuvo que vivir y padecer todo lo que los romanos hicieron con Él, los soldados romanos. Pero cuando miramos en Isaías, encontramos el sacrificio que Él vivió. Todo lo hizo por amor a usted y por amor a mí, porque todo lo que Él vivió a través de su cuerpo nos beneficia a usted y a mí para entrar en ese reino, para entrar en el reino de Dios. Encontramos en el libro de Romanos capítulo 5, quiero que usted me acompañe, Romanos capítulo 5 versos 1 y 2. Romanos 5, 1 y 2. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Justificados pues por la fe. Es en la fe que usted y yo tenemos acceso al reino de los cielos, y esa fe usted y yo la podemos alimentar a diario a través de la oración y la meditación, el estudio y la palabra, pero también para poder perseverar en el estudio y la meditación de la palabra y que nuestra vida tenga un cambio genuino y radical delante del Señor, es importante entrar en tiempos de ayuno, porque cuando usted y yo debilitamos la carne, vivificamos el espíritu, y ojalá lo podamos vivificar a diario, porque a diario tenemos luchas con el adversario, pero cuando usted y yo nos sometemos
al Dios Todopoderoso y nos sometemos con oración, con ayuno, con clamor, con intercesión, con meditación y estudio de la palabra, venceremos. Porque el mismo Jesús dijo que Él mismo venció en la cruz del Calvario. Y cuando usted y yo estamos sometidos a Jesús, venceremos cualquier adversidad, por difícil que sea, porque Él mismo nos dará las estrategias para poder vencer. Desde justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esa paz la lograremos en Jesús. Y tenemos esa paz para con Dios a través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Y es cuando lo conocemos a plenitud. Cuando usted y yo entramos a conocerlo en plenitud. Cuando usted lee el libro de Efesios, usted encuentra cómo Dios le reveló al apóstol Pablo la revelación de la cruz. Usted encontrará ahí todo el esquema que el Señor le reveló a Pablo para poderlo describir a través del libro de Efesios. Y encontraremos todo lo que el Señor vivió para llegar a la cruz, y encontraremos por qué la revelación de la cruz, porque es importante que usted y yo tengamos la revelación de la cruz y podamos conocer y entender el sacrificio que Jesús hizo para llegar a ese lugar, todo ese proceso que Él vivió y en el cual usted, a través de ese proceso, podemos tener acceso al reino, siempre y cuando día a día cuidemos de estar en el reino, cuidemos de estar sometidos a la voluntad de Dios, cuidemos de estar todos los días lavándonos con la plenitud de la sangre de Cristo, cuidarnos de no caer en el pecado. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Aquí, como el apóstol Pablo nos dice, estamos firmes, o sea, él lo habla con esa certeza, esa seguridad, porque él estaba firme delante del Señor, porque él, a pesar de las tribulaciones y las aflicciones que él vivía, él estaba seguro de lo que él estaba haciendo, de lo que él estaba proclamando y declarando la palabra del Señor, porque sabía que una corona le tenía reservada el Señor para él cuando partiría a esta tierra, y era el encuentro con Jesús en la eternidad. Y eso es lo que él nos habla aquí a usted y a mí, y dice que estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y es el gloriarnos en que usted y yo ya tenemos acceso al reino, ya tenemos acceso a la entrada al reino de Dios, y es cuidarnos a diario en ese acceso y poder llegar a ese lugar. En estos dos versículos el apóstol Pablo nos da una clara definición de gracia, y es que nosotros somos justificados delante del Señor, y es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando usted escucha que estamos orando, siempre oramos en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque es en el nombre que está sobre todo nombre. Es el nombre que usted y yo tenemos el poder. Porque Él dice la palabra que Él nos dio el poder a través de Jesucristo. Y es para los que creen en Jesús, pero también para los que proclamamos el nombre de Jesús y creemos en Él. Entonces, y por medio de Él, usted y yo tenemos entrada al reino de los cielos. Y todo por la fe. Cuando nosotros trabajamos por la fe a diario, es cuando usted y yo entramos a trabajarlo en la oración, en la meditación y el estudio de la palabra. Entonces la fe se va fortaleciendo con el estudio y la meditación de la palabra. O sea, no es solamente leer la palabra por leerla, no, es entrar en tiempo de meditación y estudio de la palabra. Por eso el Señor Jesús dijo, os conviene que yo me vaya, porque les dejaré el Consolador, el Espíritu Santo, quien os guiará y llevará a toda verdad. O sea, es el Espíritu Santo el que nos guiará y nos llevará a toda verdad a través de las Escrituras, a través de la palabra. Que usted, antes de leer la palabra, usted no la lea como un libro cualquiera, como un libro normal. No, usted vaya primeramente a la oración y pídale al Espíritu Santo, Espíritu Santo, necesito que me lleves a conocer, a entender lo que tú me quieres hablar a través de la palabra, que yo comprenda, yo entienda, yo discierna lo que tú me quieres hablar a través de las Escrituras, porque cada vez que usted lea la palabra, usted entenderá totalmente diferente. Cada texto que usted lea, si lo haya leído 10, 20, 30 veces, lo entenderá totalmente diferente, porque el Espíritu Santo nos guía y nos lleva a esa verdad acorde a lo que el Señor quiere que usted y yo entendamos en la palabra. Entonces es por medio de nuestro cambio en Cristo Jesús en el cual usted y yo podremos entrar al reino. Es ese cambio que el Señor quiere que usted y yo tengamos a diario con la oración. Pero que cada vez nuestra oración sea una oración de cambio. Nuestra oración no puede ser la misma de hace 5 años, de hace 6 años. No, nuestra oración tiene que ir cambiando paulatinamente. Y para que la oración cambie, usted tiene que estar sometido a las Escrituras, a la oración y a la palabra. Porque cada vez que usted lee la palabra, su oración va
subiendo de nivel y va cambiando, que usted ya no ora igual. Cuando usted se encuentra con una persona que lo conoce de determinado tiempo y usted se encuentra con esa persona y dice vamos a orar, y esa persona lo escucha orar y dice uy, usted ya ora diferente, oiga, lo escucho diferente, usted habla diferente. ¿Pero por qué? Porque eso se logra en la intimidad. El crecimiento espiritual no se logra en la iglesia porque usted vaya todos los días a la iglesia o porque usted vaya cada 8 días a la iglesia. No, se logra en la intimidad con el Espíritu Santo. En la intimidad, en la meditación, en el estudio y la palabra se logra el crecimiento espiritual, y para que usted lo tenga tiene que tener disciplinas espirituales, así como yo les daba una prédica, una charla sobre las disciplinas espirituales. Si usted y yo trabajamos esas disciplinas espirituales, nuestro nivel de oración va creciendo, nuestro nivel de intercesión va creciendo, nuestro nivel de conocimiento va creciendo, nuestro nivel de discernimiento e interpretación de la palabra va creciendo, pero a medida que usted y yo nos esforzamos a diario por conocer lo que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. Miremos ahí mismo en el libro de Romanos 5, veamos el versículo 6 al 8. Versículos 6 al 8 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque Cristo, aun cuando éramos pecadores, murió por nosotros. Él murió por nosotros para rescatarnos ¿de qué? De los deseos, de las pasiones, de las frustraciones, de las luchas, de las debilidades, de la inmoralidad, de la soberbia, de la arrogancia, de la prepotencia, aún de palabras que no edifican, sino que destruían. Entonces, de ahí el Señor aún así murió por usted y por mí. Él murió por usted y por mí para rescatarnos de esa vana manera de vivir. Y cuando éramos débiles, cuando andábamos en nuestras pasiones y deseos, en nuestra vieja naturaleza, esa vieja naturaleza pecaminosa, que aún el mismo apóstol Pablo nos lo habla en este libro, pero Él murió por cada uno de nosotros. ¿Y Él murió por qué? Por amor a usted y por amor a mí. Por eso es lo que les decía, ¿qué persona estaría dispuesto, qué padre de familia, a dar a su hijo a morir por otra persona, y muchas veces por una persona que no conoce? Como difícil que lo haga, ¿cierto? Que vaya y ponga a su hijo a morir por otra persona. Pero Jesús, Dios lo hizo por usted y por mí. La vida cristiana solo la obtendremos por gracia, algo que no merecemos, pero que mediante la obra redentora a través de la cruz del Calvario, Jesús lo hizo y lo podemos obtener cuando usted y yo conocemos lo que Jesús hizo a través de la cruz del Calvario. Esta es una gracia que nos impulsa a vivir firmes y constantes cada día y acorde a las Escrituras y acorde a lo que Dios nos pide. ¿Y qué es lo que Dios nos pide? Que usted y yo tengamos un cambio, pero muchas veces ese cambio no lo debemos tener por aparentar. ¿Qué quiere decir por aparentar? De pronto para que me vea el pastor, de pronto para que me vean en la iglesia, de pronto para que me vean los líderes, de pronto para que me vean las personas que me rodean. No. Ese cambio lo debemos tener primeramente delante del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que Él nos exhibe. ¿Y por qué nos exhibe? Para demostrar al mundo que realmente usted y yo hemos cambiado. Pero también hay personas que dicen que han cambiado, pero realmente su testimonio no lo es. Porque la palabra de Dios dice que tenemos una gran nube de testigos. Y esa gran nube de testigos es que muchos miran a nosotros, nos miran, nos analizan y miran que lo que usted y yo estamos haciendo mal. Por eso cuando usted va a una reunión y dice que es que le prohibieron tomarse una, es que le prohibieron bailar, es que en esa iglesia le prohíben, es que la iglesia le prohíbe, miles de cosas que le dicen a la persona. ¿Para qué? Para hacerlo caer en la tentación nuevamente. Pero cuando usted y yo somos firmes y constantes, usted no le cuesta decir no me gusta, no lo tomo. A mí la iglesia no me prohíbe nada, la palabra no me prohíbe nada, es lo que yo he venido cambiando, es lo que yo vivo y siento que es lo que yo estoy haciendo ahora. Entonces ya no le van a decir a ustedes que la iglesia lo cambió, es que en esa iglesia le prohíben. No, es lo que usted, la convicción que usted tenga. Y esa convicción es la que lo lleva a usted a un cambio genuino y radical en cuanto a lo que usted hacía, esa vieja manera de obrar, de hablar y de actuar. Entonces ya no será la misma persona, será una persona totalmente cambiada y transformada en el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué se lo digo? Porque cuando usted lee el libro de Hechos, en el capítulo 9, usted encontrará a un hombre perverso, malvado, prácticamente un asesino. ¿Quién era? Saulo de Tarso. Que él perseguía a los cristianos para encarcelarlos y algunos para matarlos, ¿cierto? Y él aún así conseguía cartas de las personas que lo guiaban y lo orientaban, de los altas jerarcas de la iglesia, para que le dieran orden
y pudiera ir a capturar a los cristianos, a unos a encarcelarlos y a otros matarlos. Pero encontramos en el libro de Hechos, en el capítulo 9, encontramos a ese viejo hombre que va camino a Damasco, y cómo el Señor Jesús se le aparece en el camino y dice que él iba directo para Damasco, y se le aparece el Señor y le habla el Señor desde el cielo. Le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él voltea a mirar a ver que no lo veía por ningún lado. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces con contra el aguijón. Y cómo él quedó impactado, porque inclusive él no lo veía, y los que iban con él escuchaban la voz pero tampoco lo veían. Pero ahí cuando cayó Saulo al piso de donde él iba, dice que quedó ciego y que él fue llevado a una parte para que pudiera estar allá y tener ese encuentro con Jesús. 3 días duró ciego, hasta que Dios envió al profeta Natán para que impusiera sus manos sobre él y cayeran las escamas de sus ojos. Y leemos ahí la palabra un antes y un después. ¿Quién era Saulo de Tarso? Y ya después, ¿quién fue Pablo de Tarso? El Señor le cambió el nombre, y como era un hombre prácticamente determinante, firme y constante, que él hablaba con denuedo la palabra, que nadie lo podía callar, que él predicaba a diestra y a siniestra a todo el mundo, inclusive a los mismos que lo mandaron, le daban esas cartas para ir a encarcelar a otros, a eso mismo les predicó. Cómo el Señor levantó a Pablo, y cómo aún él, sin estar en los tiempos de Jesús, sin él haber visto a Jesús, Dios le reveló todo. Dios le reveló la revelación de la cruz del Calvario. Dios le reveló las escrituras. Él conocía la palabra, pero no tenía revelación. O sea, era letra, pero no tenía el entendimiento, tenía el conocimiento. Pero como el Señor abre sus ojos al entendimiento y le da revelación de las escrituras, y lo usa de una manera sobrenatural. O sea, fue una persona totalmente diferente. Eso es lo que usted y yo debemos entrar a ser, una persona de cambio, porque inclusive los mismos que lo veían decían: pero este no era el mismo que venía y se perseguía a los cristianos. Inclusive los mismos apóstoles quedaban asombrados y decían, le tenían hasta miedo a Saulo, porque qué tal que él venga a apresarnos. Pero cuando él empieza a hablar la palabra con denuedo, quedaron admirados, y él cuenta su historia, y él cuenta lo que vivió, y eso lo encontramos también en Romanos, eso lo encontramos en el libro de Hechos también, que él cuenta su historia, que él iba camino a Damasco, y fue cuando se le apareció el Señor Jesús. Le oro al Señor que a usted también se le aparezca el Señor Jesús, que el Señor le hable por su nombre, porque aquí la palabra de Dios dice que él lo llamó por su nombre, y aún así lo confronta, le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Cómo sabe mi nombre? ¿Quién es? Por eso dice: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Un cambio total, radical y genuino, porque en la luz de la palabra encontramos que él nunca volvió a ser el mismo. Dice que él vivió diferentes tribulaciones, angustias, estuvo en cárceles, estuvo en naufragios, fue mordido por serpientes, pero aún así nunca negó a Jesús. Por el contrario, como que antes más se avivaba ese fuego por hablar de Jesús y por predicar del Señor. Ojalá el Señor nos lleve a ese cambio, a predicar del Señor Jesús con denuedo, con ese fuego, con esa pasión. Pero para eso es necesario un cambio radical y genuino. ¿Qué quiere decir? Morir a ese viejo hombre, porque él murió a ese Saulo de Tarso para poder nacer a Pablo, que fue el Señor que le cambió el nombre. Y ahí podemos leer a través de la palabra el cambio que él tuvo, y cómo muchos se convirtieron al Señor, y aún a muchos confrontó, y aún a muchos exhortó, pero aún a muchos sanó. Que el Señor lo usó para sanar aún a ciegos, cojos y paralíticos. Lo usó de una manera sobrenatural. ¿El Señor nos puede usar a usted y a mí así? Claro, pero tiene que haber una convicción y una determinación en usted y en mí para que haya ese cambio primeramente, y para que el Señor nos use sobrenaturalmente. Entonces, la vida cristiana solo la obtendremos por gracia, algo que no merecemos, para que mediante la obra de la cruz del Calvario usted y yo podamos entrar al reino de los cielos, que podamos tenerlo así como lo tuvo el Señor, lo tuvo Pablo, la revelación de la cruz, que usted también y yo la podamos tener, y que a través de la cruz del Calvario entendamos cuál fue el propósito, que Él vino a morir por usted y por mí a través de la manera más cruel y despiadada, a través de la cruz del Calvario. Sigamos en ese libro de Romanos, vamos al libro capítulo 6, 15 al 18, Romanos 6, 15 al 18. Dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera.
¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Antes éramos esclavos y teníamos un amo. ¿Cuál era el amo? El pecado, la inmoralidad, la inmundicia, la avaricia, el engaño, la traición, la mentira, la falsedad, la hipocresía, la arrogancia, la prepotencia. Ese era un amo. ¿Por qué? Porque así nos comportábamos, así éramos nosotros y decíamos, así soy yo, así nací yo, así voy a morir yo. ¿Y qué? Yo nací así, como decían nuestros abuelos, hijo de tigre sale pintado, y así salía. Y así lo clasificaban, así lo señalaban y así era esa persona. No, usted ya no somos así. Como decían los abuelos, árbol torcido no endereza jamás. Mentiras del diablo, porque cuando entramos a la luz de la palabra, el Señor nos endereza. Vuelvo y les tomo el tema de Saulo de Tarso. Todo el mundo le tenía miedo, nadie se le quería acercar a él. Pero cuando tiene ese cambio, lo transformó radicalmente después de ese encuentro con Jesús. ¿El Señor nos puede cambiar a usted y a mí? Claro. Si usted andaba en pecado, andaba en inmoralidad, el Señor Jesús lo puede cambiar, pero tiene que haber una decisión de parte suya. Tiene que haber decisión primeramente para yo necesitar y aceptar ese cambio. Y es un cambio en el cual usted y yo necesitamos primeramente por nosotros, no por mi esposa, no por mi esposo, no por mis hijos, no por mi familia, no para demostrarle a los demás. No, yo necesito primeramente ese cambio para dejar de ser orgulloso, prepotente, altivo, vanaglorioso, mentiroso, falso, hipócrita, engañador, lleno de engaños, lleno de mentiras. Ya para dejar de ser ese viejo hombre necesito una disposición, y de esa disposición la coloco delante del Señor y le pido al Señor, ayúdame a cambiar, pero ayúdame, Señor, que yo necesito cambiar y solo no lo puedo hacer, porque lo he intentado, cambio 2, 3 meses, 6 meses, pero vuelvo y muchas veces vuelvo y peor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque muchas veces necesitamos la orientación y la dirección de nuestro Señor Jesucristo a través del poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando entramos en la gracia y llegamos a conocer de Jesucristo, no podemos jugar con la gracia, ya que no debemos continuar con el pecado, porque podríamos perder esa gracia, ese favor inmerecido, y volveríamos a ser esas personas que éramos antes, esas personas en las cuales muchas veces peleábamos con personas, con otras personas, aún con la misma familia, y nos convertíamos en personas arrogantes y prepotentes, ya que antes de conocer de Jesús estábamos sujetos al pecado. Como les decía anteriormente, teníamos un amo, éramos esclavos y le obedecíamos a ese amo acorde a nuestras pasiones y deseos. Cuando nos mandábamos y hacíamos lo que queríamos, íbamos a lugares de inmoralidad, nos juntábamos con personas inmorales, hacíamos cosas indebidas, hablábamos cosas incorrectas y creíamos que estábamos bien, pero ante los ojos de Dios no estábamos bien. Estábamos prácticamente en pecado delante de Él. Por eso cuando usted y yo entramos a conocer a Jesús, ya tenemos esa gracia, ya estamos en la gracia, y es ese favor inmerecido delante del Señor. Entonces la gracia del Señor Jesús nos lleva a obedecerle en todo y a tener un agradecimiento por haber sido librados de la esclavitud del pecado. Entonces cuando entramos en Jesús y lo conocemos y conocemos la gracia, ya tenemos un nuevo amo, Jesús, y estamos en la gracia y podemos andar en amor, en paz, en gozo, en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en la palabra de Dios. Y el Señor nos lleva, como dice su palabra, de gloria en gloria. Y eso lo podremos lograr con la disposición que usted y yo ponemos ante el Señor en buscarlo y depender de Él en todo momento y en todo lugar. Quiero que usted me acompañe al libro de Tito. Vamos al libro de Tito, capítulo 2, vamos a leer del 11 al 14. Tito 2, 11 al 14. Entonces dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, por quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Acá el Señor nos habla de cómo usted, por gracia,
ya somos salvos. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Salvación. O sea, todos los hombres tenemos acceso a esa salvación. Pero no todos están dispuestos. No todos están dispuestos a dejar la inmoralidad, a dejar el pecado, a dejar el engaño, a dejar la traición, a dejar la mentira. No todos están dispuestos. Hay algunos que han conocido al Señor y se han apartado y han vuelto a lo mismo que antes. Habiendo conocido al Señor que los libró de todo pecado, de ataduras y maldiciones, y algunos se han argumentado en que no me gusta esa iglesia, no me gusta ese pastor, no me habló el pastor, no me saludó el pastor, tal persona en la iglesia me trató mal, miles de cosas, y dejan a Dios por esa circunstancia, por esa situación dejan a Dios. Cuando aquí la palabra de Dios dice, en Hebreos 12, dice, puesto los ojos en Jesús, el consumador de la fe. O sea, usted y yo no podemos poner los ojos en el pastor, no podemos poner los ojos en la iglesia, no podemos poner los ojos en los líderes, en los discípulos, en Jesús. ¿El hombre se podrá equivocar? Sí, usted y yo nos equivocamos, pero Dios no se equivoca. Y cuando vamos ante la presencia de Él y le aclamamos, le oramos y le pedimos a Él, Él nos lleva en su verdad, nos lleva en su convicción y nos lleva en su determinación. Aquí en este texto que acabo de leer de Tito, encontramos que la gracia de Dios ha sido manifestada a todos los hombres. Y aquí no habla de acepción de personas, dice a todos los hombres para salvación. O sea, es para mí, para usted, para nuestra familia, para nuestro entorno, para todos los que les prediquemos. Pero obviamente está también en que se disponga a que esa gracia sea para cada uno, la reciba, la acepte y se someta a esa gracia, que es a través de Jesucristo. Que muchos dicen sí, yo creo en Jesús, pero lastimosamente sus obras demuestran totalmente lo contrario. Para estar en la gracia nos es necesario renunciar a toda impiedad, a los deseos mundanos, y es vivir sobria, justa y piadosamente. O sea, nos demanda el vivir acorde a Jesucristo. Dice acá la palabra de Dios, dice vivir sobria, justa y piadosamente. Delante de Dios, no delante de los hombres, como les decía anteriormente. Porque algunos lo hacen delante de los hombres para recibir halagos de los hombres. No, es delante del Señor. Porque de Él recibiremos honra, de Él recibiremos honor, de Él recibiremos su presencia, su plenitud. De Él, no de los hombres, primeramente del Señor. Para estar en la gracia, usted y yo debemos perseverar. Y eso lo debemos hacer a diario. A diario debemos perseverar en esa gracia. ¿Y cómo podemos perseverar a diario en esa gracia? Que usted primeramente tome decisiones. Porque usted primeramente decida seguir a Cristo. Decida tener un cambio, pero no lo haga por su esposa, no lo haga por su esposo, no lo haga por sus hijos, no lo haga porque el pastor se lo dijo, no lo haga porque el líder se lo dijo. Hágalo porque realmente usted lo necesita. Y hágalo primeramente delante del Señor. Porque cuando usted lo hace delante del Señor, Él lo exhibirá delante de sus autoridades y dará esa gracia delante de ellos. Puede ser en su área laboral, su área financiera, su área profesional, su familia, su entorno. Él lo exhibirá porque ve esa disposición en usted y ve ese cambio para su vida. Entonces, aguardando a diario la esperanza por la cual hemos sido escogidos y llamados. Y es llamados a través de Jesús. Y a través de Jesús es que el Señor nos ve a usted y a mí. A través de nuestro Señor Jesucristo el Señor nos ve. Y por eso cuando la palabra de Dios nos dice que el Señor nos ve a través de Jesucristo, es que quiere decir que usted y yo, cuando aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador personal, el Señor nos ve a través de Jesús y nos ve a cada uno de nosotros. Pero dice que el que no acepta a Jesús como el Hijo de Dios, automáticamente no es recibido ni es aceptado por Dios, porque debemos aceptar primeramente a Jesús como el Hijo de Dios y aceptarlo como nuestro Salvador personal. Entonces ya Jesucristo nos redimió a través de la plenitud del poder de la sangre del Cordero, para hacerle un pueblo limpio, sin mancha, pero también de buenas obras. Porque el Señor nos limpió, nos lavó, nos santificó con el poder de la sangre del Cordero inmolado de Dios. Pero en ustedes está en las buenas obras, en demostrar ese cambio que el Señor ha hecho en su vida y en mi vida, y demostrarlo con hechos, con acciones, con palabras, con decisiones a diario. Porque como le decía, muchos nos leen a usted y a mí. Muchos nos leen cómo habla, cómo se expresa, qué hace, dónde hace, con quién se la pasa. Nos leen,
nos miran si realmente usted y yo somos testimonio de Jesús o no somos testimonio. Yo he encontrado una palabra en el Salmo 5, quiero que usted me acompañe al Salmo 5. Salmo 5, verso 5. Dice: los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Los insensatos son los que se les ha hablado del Señor, los que se les ha hablado de Jesús, que el Señor Jesús lo viene buscando hace rato, que el Señor Jesús le tiene una palabra, que el Señor Jesús quiere redimirlo, quiere limpiarlo, quiere restaurarlo, pero son insensatos, no aceptan, no tengo tiempo, venga otro día, no, otro día hablamos, y siguen en las mismas. Otros de pronto que se volvieron insensatos se volvieron nuevamente al mundo. Dice: no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad, o sea, los que hacen pecado. El Señor los aborrece. Por eso es muy importante que usted y yo determinemos el aborrecer más bien nosotros el pecado, el dejarlo de lado. Si nos cuesta, metámonos en un ayuno, pero también si de pronto necesita orientación y dirección, busque a su pastor, busque a su líder, hable con él. Yo necesito un cambio, necesito una orientación, necesito una dirección. Estoy decidido a tener un cambio. Pero vuelvo y le digo, no haga ese cambio para que su esposa, su esposo, sus hijos, su familia lo vean. Primeramente que vea a Dios la disposición en su corazón y que realmente usted quiere tener un cambio y que usted va a empezar ese cambio por decisión propia. Cuando usted lo hace por decisión propia, automáticamente los demás lo verán sin necesidad que usted diga: voy a cambiar, estoy cambiando, estoy haciendo esto, haciendo lo otro, es que estoy en ayuno, estoy en encuentro, es que ahora leo la palabra, estoy orando ahora. No, ya los demás lo verán, porque verán sus acciones, sus palabras, sus gestos y actitudes. Verán: uy, esta persona cómo ha cambiado, qué le estarán haciendo, dónde estará yendo, qué estará hablando, con quién estará hablando ahora. O sea, prácticamente el Señor nos exhibe y nos muestra ante otras personas y los demás verán ese cambio. Esta es una palabra para quienes realmente persisten en el pecado, para quienes que aún conociendo de Cristo persisten en retroceder y volver a esa vieja naturaleza, al pecado. Y estas personas, dice la palabra, que no estarán ante los ojos del Señor. O sea, el Señor prácticamente los mira y los aborrece. El Señor aborrece el pecado, la iniquidad y las malas obras, y aun quienes se han apartado de sus caminos, aún el Señor no los ve con agrado. Órele al Señor y que el Señor lo vea a usted y a mí, nos vea con agrado. Pero cuando Él nos vea con agrado es porque realmente estamos actuando conforme a la palabra, obrando conforme a lo que el Señor nos enseña, y que estamos realmente en la gracia, y es esa gracia que el Señor derramó a través de la cruz. Quiero que volvamos nuevamente al libro de Romanos capítulo 3. Romanos 3 del 23 al 25. Dice acá: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Por cuanto todos pecamos, sí, todos pecamos, desde Adán y Eva hemos pecado. O sea, nuestros padres, los primeros padres que el Señor colocó sobre la tierra, pecaron, y desde ahí viene el pecado. Pero aún así el Señor envió a Jesús, a su único Hijo, para que por medio de la propiciación, por medio de la sangre, por medio del sacrificio de la cruz, usted y yo tengamos acceso y seamos lavados con la sangre del Cordero de Dios. Esta es una respuesta del apóstol Pablo de cómo estábamos todos. Y cada uno de nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios, porque estábamos en el pecado. Hemos sido justificados delante de Dios y es por gracia, por esa gracia derramada a través de la cruz del Calvario, y como el Señor envía a su unigénito Hijo a morir de la manera más cruel. ¿Para qué? Para redimirnos. ¿Redimirnos qué es? Rescatarnos, traernos del pecado y lavarnos con la sangre del Cordero de Dios. Nos damos de cuenta que Él pagó un precio muy alto, un precio que ningún hombre en este mundo podría llegar a pagar a través de la cruz, para redimirnos a usted y a mí del pecado. O sea, ese amor inmensurable de nuestro Padre eterno, ese amor inagotable por usted y por mí a través de Jesús, para que pudiéramos usted y yo conocerle y entrar en esa gracia.
Cristo a través de la cruz compró nuestra entrada al cielo y por ello tenemos la salvación, los que hemos sido redimidos, pero también los que hemos sido comprados al precio de la sangre del Cordero de Dios. Tenemos una respuesta. Aquí encontraremos la respuesta de la gracia de Dios y es en amor. Y es ese amor que el Señor dio por usted y por mí. Dice la palabra que todos los hombres tendremos acceso al reino, pero como les decía anteriormente, no todos están dispuestos a dejar esa vieja naturaleza. Quiero que me acompañe al libro de Efesios capítulo 1. Vamos a leer del 3 al 8. Pongan atención y miremos lo que el Señor nos habla sobre la gracia. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Ahí encontramos el amor de Jesús, esa gracia, ese favor inmerecido que usted y yo realmente no merecíamos. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. O sea, Él ya nos bendijo. Él no nos va a bendecir porque ya nos bendijo. Pero ¿cómo nos bendice a usted y a mí? Cuando le creemos lo que dice la palabra. Señor, tú dices que ya nos bendijiste en todo lugar, en los lugares celestiales, juntamente con Cristo. Yo pido que tú me bendigas, Señor, en esta situación en Cristo Jesús. Porque aquí el apóstol Pablo lo dice, que Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces el Señor ya derramó su bendición sobre los que le creemos, sobre los que por gracia ya somos salvos, sobre los que tenemos ese nuevo cambio, ese nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Qué quiere decir? Que antes de Él fundar el mundo, de crear el mundo, ya a usted y a mí nos tenía pensados. Ya Él ya había pensado en usted, en Carlos, Pedro, Juan, Teresa, Julio, Juan. En cada uno de nosotros ya Él nos tenía pensados. Dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, lo que el Señor nos está pidiendo es que usted y yo seamos santos y sin mancha delante de Él a través del poder de la sangre del Cordero de Dios. Por eso dice que Él nos ve santos y sin mancha delante del Señor. ¿Pero por qué? En Cristo Jesús. Dicen: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Lo que les decía anteriormente, que el que no cree en el Hijo no tiene la salvación. Que el que cree en el Hijo, el que cree en Jesucristo como el Hijo de Dios, ya el Señor nos adopta como hijos suyos. O sea, usted y yo ya somos hijos de Dios. Ya podemos entrar al reino, ya tenemos ese llamado, ya tenemos ese nombre, hijos de Dios. Que ahí lo está diciendo el apóstol Pablo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, en la voluntad del Señor ya estábamos, pero en usted y yo estamos, que seamos hijos de Dios en la gracia, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre. Lo que les hablaba anteriormente, que a través de la sangre de Cristo usted y yo ya hemos sido redimidos, comprados, rescatados. Dice: el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, y dice: dándonos que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. O sea, Él nos da y nos dota a usted de sabiduría y de inteligencia acorde a las Escrituras, acorde a la palabra, acorde a cuando usted y yo realmente nos sometemos a la voluntad, al señorío de Cristo Jesús. Ninguno que sea cristiano, ninguno es cristiano por voluntad propia, sino por voluntad de Dios, y es para alabanza y gloria de Dios. O sea, para vivir para su gloria, reconociéndolo en todo tiempo y lugar, y para eso es necesario conocerlo a Él en plenitud. Y para conocerlo a Él en plenitud, usted y yo debemos morir.
Debemos morir a nuestra naturaleza pecaminosa, a nuestros deseos, pasiones, engaños y traiciones, y poder nacer a Cristo Jesús y entrar en esa gracia, en ese favor inmerecido. Pero como le decía empezando, la gracia la debemos cultivar a diario. Esa gracia usted y yo la cultivemos a diario con la oración, con el ayuno, con la meditación, el estudio de la palabra. Pero ese ayuno lo podemos trabajar también, puede ser, como lo decía una vez en una predica, mínimo 2 veces a la semana. Es importante entrar en el ayuno. ¿Por qué? Porque debilitamos la carne, pero vivificamos el espíritu. Hoy quiero orar por esas personas que de pronto no han entrado en esa gracia. Otros que estuvieron en la gracia y se apartaron. Otros que están en la gracia, pero están fluctuantes. Como que sí, como que no, como que me gusta, pero yo no le veo nada de malo en tomarme una cerveza, ir a una fiesta, tener un amor por debajo cuerda. Así como me decía una persona, yo tengo un arrocito en bajo, o sea, una persona por ahí escondidas. Y creemos que estamos bien delante del Señor. Y creemos que porque la otra persona no me ve, Dios no me ve. Dios nos ve. En todo lugar donde usted y yo estemos, ahí nos ve. Padre, hoy oramos en el nombre de Jesús. Yo oro, Padre, por cada una de las personas que estuvieron en tus caminos, Padre, y se apartaron por determinada circunstancia. Oro, Señor, tráelos a tus caminos, tráelos al redil, tráelos a tu propósito, tráelos a tu llamado. Pero también te pido, Señor, que los lleves a un genuino arrepentimiento. Un genuino arrepentimiento es un cambio radical de dejar la vieja naturaleza y entrar en la nueva naturaleza en Cristo Jesús. Háblales, Señor. Háblales, Señor, y tráelos, Señor, con lazos de amor. No les cuentes sus pecados, Señor. Perdónalos, Señor, por todos y cada uno de sus pecados. Tu palabra dice que tú eres fiel y justo para perdonar. Hoy clamamos y pedimos por cada uno de ellos, Señor, que tenga un arrepentimiento genuino y que vuelva a tus caminos, Señor. Hoy oro, Señor, aún por esas personas que están fluctuantes, Señor, que como que sí están en la gracia y como que no están en la gracia. No, Señor, hazlos determinantes, firmes y constantes. Ya que tu palabra dice en Job 22:28, dice, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, sobre tus caminos resplandecerá luz. Llévalo, Señor, que esta palabra se cumpla en ellos a partir de hoy. Que sean personas determinantes, Señor, que sean firmes y constantes para que tú resplandezcas sobre y a través de ellos a partir de hoy en el nombre de Jesús de Nazaret. Dales claridad, dales convicción, dales firmeza y dales seguridad a partir de ahora en Cristo Jesús. Oro, Padre, aún por los que de pronto están, que como que no quieren entrar en la gracia, que como que están en los deleites del pecado, en los deleites del mundo. Señor, abre sus ojos, abre su mente, abre su entendimiento, abre sus oídos espirituales, Señor, y háblales, Señor, háblales, Señor, háblales en sueños y en visiones. Padre, háblales, porque hay padres que han estado orando por sus hijos para que ellos lleguen, han estado orando por familiares para que ellos lleguen, pero aún así se han mostrado rebeldes, se han mostrado apáticos en las cosas de Dios. Hoy oro, Señor, para que tú seas obrando, que tú escuches la oración de esos padres, Señor, y que tú les respondas en esa oración, que traigas a sus hijos a tus caminos, Señor. Quítalos del vicio, sácalos, desarraigalos, Señor, redímelos, rescátalos en la plenitud del poder de la sangre del Cordero de Dios, de la mentira, de la falsedad, de la hipocresía, del vicio, del engaño, de la traición, del engaño de las palabras, de las ataduras, de las maldiciones. Rescátalos en la plenitud de la sangre del Cordero de Dios, Padre, y tráelos a tus caminos. Oro por esos hijos que de pronto se volvieron rebeldes por causa de los amigos, de las personas que los rodean, o aún de pronto algún familiar. Te pido, Señor, tráelos, Señor, y perdónalos, Señor, por sus errores y equivocaciones, y haz un cambio radical y genuino en sus vidas y en sus corazones a partir de ahora. Oro, Dios, y lo pido en el nombre de Jesús. Padre, hoy te damos gracias por tu gracia. Gracias por esa gracia, ese favor inmerecido, Señor. Gracias porque no lo merecíamos, pero gracias, Señor, por enviar a tu amado Hijo a rescatarnos, a sacarnos del lodo cenagoso, de la inmoralidad y del pecado. Gracias, Señor, porque ¿quién es el hombre para que tú tengas de él memoria? Pero aquí la palabra de Dios dice que desde antes de la fundación del mundo tú ya nos tenías pensado. Gracias, Señor, por pensarnos, pero también gracias por santificarnos, gracias por lavarnos en la plenitud de la sangre del Cordero de Dios, y gracias por hacernos libres. Pero gracias también, Señor, por tu gracia, porque tú nos ves es a través de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y nos ves limpios, puros y sin mancha en Cristo Jesús. Le damos las gracias al Señor por este tiempo, gracias por esta palabra. Padre, te damos gloria, honra, honor, poder, alabanza, adoración, porque tú eres excelso, porque tú eres poderoso, porque tú eres glorioso, porque tú eres majestuoso, porque tú eres poderoso, eterno, Rey de gloria. Le damos la gloria y la honra al Señor en Cristo Jesús. Continuemos más con un tiempo de alabanza y esperemos una palabra que hoy tiene el Señor para usted, esa palabra de la ofrenda.
Y los invitamos que nos inviten en nuestro canal y inviten a otras personas también a nuestro canal. Continuemos con un tiempo más de alabanza. Ahí Luis estaba a declarar que es en el río del Espíritu que permanece en profundidad. Como dice la palabra, esas aguas que llegan hasta los pies, hasta los tobillos, hasta la cintura, hasta los hombros y hasta ese punto en el cual usted ya no puede sino solo sumergirse para estar en el río del Espíritu de Dios. Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Allí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el Así es. Te adoramos, te exaltamos, te bendecimos, porque santo y maravilloso es tu nombre, amado Dios. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me elevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me elevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Porque a tu nombre clamamos, porque a tu nombre bendecimos, porque tú eres
porque nos llevas a los terrenos, a los lugares donde nadie más ha ido, porque eres tú el que nos fortalece, eres tú el que nos redime, eres tú quien nos llenas de poder, de gloria, de gracia para todo lo que necesitamos conquistar, porque tú vas con nosotros, porque vas a nuestra diestra, porque a tu nombre clamamos. Así es. Buenas noches. Primero que todo les agradezco por esperar hasta este momento, por esperar esta palabra que es para usted de parte del Señor. Y vamos a ir al libro de Primera de Crónicas, capítulo 29. Seguidamente vamos a leer del versículo 9 al 18. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Asimismo se alegró mucho el rey David, y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Creo que estos versículos son muy claros en cuanto a lo que decía el rey David. Para que entre usted en contexto, en este capítulo nos relata cuando el rey David estaba hablando al pueblo y dándole la noticia de que Dios había escogido a su hijo Salomón para edificar casa a Dios. Y leímos cómo el pueblo se agradaba de dar en abundancia para la edificación de la casa del Señor. Y hay algo muy clave en estos versículos, y es que el pueblo y aún el rey reconocían que toda la riqueza y todo el poder que ellos podían tener venía de Dios. No era porque fuera el rey, no era porque fuera el pueblo de Israel, era porque ellos reconocían quién era Dios. Ellos tenían en su corazón esa claridad, sabían quién era Dios, sabían qué les daba Dios. Ellos tenían muy claro esto de que las riquezas que poseían y de pronto el lugar que Dios les daba era por eso, porque Dios se los daba, no por quienes eran ellos. Porque leímos en uno de los versículos: ¿quién soy yo y quién es mi pueblo? Ellos reconocían que no eran nada ni nadie delante de Dios. Esa claridad es la que todos nosotros debemos tener cuando lleguemos a los pies del Señor para llevar una ofrenda, un diezmo. Pero también nos da la claridad de que debe ser voluntario, de corazón. Y nos habla la palabra que el Señor escudriña los corazones y a Él le agrada la rectitud del corazón. Entonces, no es la cantidad que usted ofrende, no es cuántas veces da el diezmo, es la rectitud de su corazón. Porque sé que hay más de una persona que me está viendo en este momento que ofrenda o diezma para que lo vean.
palabra, que no seamos como los fariseos y los publicanos. Sé que hay muchos que también les gusta que los vean cuando están sirviendo, cuando están ofrendando, cuando están dando. Pero tengamos en claro que el lugar no lo da Dios, no lo da el hombre. No dependamos de lo que dice un pastor o un líder, dependamos de lo que Dios nos dice, dependamos de su palabra, porque su palabra es totalmente clara y es verdad. Y así como el pueblo de Israel, en los versículos que acabamos de leer, tenían totalmente claro que ellos tenían y eran por Dios. Yo los invito a ustedes para que también mediten en esta palabra. Lean todo el capítulo. Lean todo el capítulo y mediten en esto. Y tengan en cuenta que tenemos vida, tenemos un trabajo, tenemos un alimento, un techo, pero no porque seamos más que otros, no porque lo merezcamos, es por la misericordia de Dios. Y el lugar que Dios nos da es porque Él escudriña nuestro corazón y nos da el lugar cuando ve que nuestro corazón está recto delante de Él, cuando se agrada en ver nuestro corazón, cuando Él ve que nuestro corazón es recto con Él, no con el hombre, con Él, con Dios, con nuestro Padre. Yo los invito para que reflexionen en esta palabra. Ojalá puedan leer todo el capítulo de Primera de Crónicas 29 y puedan comprender en sus corazones y en sus mentes que no somos más que nadie y que lo que le demos a Dios se lo demos de corazón, no porque nos vean, no porque tenemos que hacerlo, sino que lo hagamos de corazón por amor a Dios, por amor a su palabra, para que otros puedan escuchar su palabra. Hay muchos lugares en el mundo, hay muchos países donde la palabra de Dios no llega porque no hay quien la lleve, porque desafortunadamente el dinero es necesario. Y yo los invito para que, si nace en sus corazones, si es voluntario, ustedes puedan apoyar este ministerio para que la palabra del Señor sea llevada a muchos lugares, para que muchas personas, así como ustedes hoy están escuchando esta palabra del Señor, otras personas en otros países puedan también hacerlo. Y por qué no, podamos un día ir como misioneros, ir personalmente, ayudar a conocer las dificultades de estas personas, poder llegar con la palabra de Dios y aún más con la presencia de Dios. Ustedes que son nuevos, los que están escuchándonos por primera vez, los invito para que hagan una corta oración, igual si les nace en su corazón, para que puedan hacer parte de la familia de Dios, porque todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces los invito a que hagan esta pequeña oración conmigo y puedan entregar su vida al Señor. Cierren los ojos para que puedan concentrarse, para que puedan conectarse con el Espíritu de Dios. Y repitan conmigo: Padre, hoy recibo a tu Hijo Jesús en mi corazón. Te recibo, Señor Jesús, como mi Salvador, como mi libertador, como mi único Rey y Señor. Y te pido, perdona mis pecados y guíame de ahora en adelante con tu preciosa palabra. Que seas tú hablando a mi mente y a mi corazón día tras día, para poder dejar mi vida pasada y revestirme de una nueva vida en ti. Hoy te pido, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame, Señor, para que no sea borrado jamás. En el nombre de Jesús. Hoy le damos la bienvenida a la familia de Dios y le doy la bienvenida a este remanente, a esta iglesia, para que usted pueda ser guiado, para que pueda empezar a conocer más al Señor. También los invito para que por los medios que tenemos disponibles puedan acceder al contenido que publicamos y que nos hagan saber por medio del número de WhatsApp sus testimonios, cómo Dios les ha hablado. Y permítame saber
¿Qué le ha hablado Dios en esta palabra? Si ha podido comprenderla. Y también, si tiene un motivo de oración, escríbanos. Denos el gusto de orar por ustedes. Y recuerden, hagan parte de este remanente. Dios los bendiga.